Varios temas de coyuntura que vamos a comentar con nuestros invitados. Carlos Fernández Fontenoy, docente de la maestría en Ciencia Política de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, y Ángel Delgado, analista político. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy contento de estar contigo. ¿Cómo interpretamos una vez más un nuevo encontrón entre el gobierno y el Poder Judicial? O sea, ya es un clásico de la política peruana el ver estos enfrentamientos de gobiernos o ministros contra jueces o Poder Judicial, pero que al final lamentablemente no conducen a nada. ¿Cómo salimos de esa situación? ¿Qué corresponde en términos políticos? ¿Emprender radicalmente una reforma del Poder Judicial desde el Ejecutivo? ¿Un poder del Estado se puede imponer sobre otro? ¿Es lo que cabe? Hay que mirarlo con paciencia. ¿Cómo se ha hecho? ¿Cómo se ha estructurado esta división de poderes en otras latitudes? En fin, las opiniones de ustedes al respecto. Bueno, el tema de la reforma del Poder Judicial es un tema ya de las últimas décadas. Hay un consenso generalizado de que hay que reformar el Poder Judicial porque cada cierto tiempo se repiten estas cosas que estamos presenciando, pero no solamente el Poder Judicial tiene que ser reformado, y probablemente desde fuera, ¿no? Ya han habido varios intentos de reforma desde adentro. El actual Congreso de la República... Desde fuera también, ¿no? Desde fuera también. Sí, han habido varios intentos. El Congreso hoy día no da muchas garantías, digamos, de poder llevar adelante una reforma así, pero sí podría apoyar, digamos, una comisión de independientes, de juristas de primer nivel, intachables, que podrían iniciar este proceso radical de reforma. Pero no solamente el Poder Judicial, que es un elemento fundamental en la lucha contra la corrupción. Acaban de soltar a 42 presos, claro. Realmente los pobres policías arriesgan su vida para capturarlos y viene el Poder Judicial y los suelta. Pero no solamente el Poder Judicial, también la Fiscalía de la Nación. Recordemos cuando Pérez Guadalupe asumió el Ministerio del Interior, hizo un análisis de 3 meses y descubrió que al 95% de los delincuentes capturados por la policía, la Fiscalía los había dejado libres. Se armó un escándalo, ¿te acuerdas? Que tuvo que salir el presidente del Poder Judicial a aclarar las cosas, en fin. Entonces tenemos instituciones... Pero ¿cómo hacemos para que salir de esta situación que termina siendo estéril, no conduce a nada? Ahora, esto refleja... Y en particular, ¿este gobierno tiene la fuerza política para emprender esta reforma? Mira, yo creo que frente a los grandes problemas nacionales, las diversas fuerzas políticas tienen que unirse. Estamos viendo, desgraciadamente, que no está sucediendo así. Hemos visto el tema de la unidad de inteligencia financiera, que se le quería dar más poderes para luchar contra la corrupción, sobre todo en los partidos políticos. El fujimorismo se opuso en el Parlamento para darle al Jurado Nacional de Elecciones y a la OMPE acceso, digamos, a fondos ilícitos. Estamos viendo cuando PPK convoca al Consejo de Estado para luchar contra la corrupción, no asiste la presidenta del Congreso. Entonces son señales, digamos, que no nos hacen presagiar un futuro muy promisorio, pero todavía estamos al comienzo del gobierno y yo creo que todas estas cosas se pueden rectificar. Ángel Delgado. A ver, yo quiero tocar estos temas de una óptica de principios. Mire, estos conflictos, estas diferencias, es entre órganos de Estados que no solo tienen autonomía, sino son independientes por mandato de la Constitución. Nuestro sistema del Estado de Derecho está organizado sobre el principio de separación de poderes y en consecuencia no se trata aquí de postular, como alguien podría suponer, no es el caso por cierto, pero quiero ponerme en una situación extrema, de que lo ideal sería de un poder judicial sumiso al gobierno, cosa que sería una cosa atroz, como en algún tiempo ha sucedido. En consecuencia, estas diferencias hay que verlas dentro de ese contexto. Diferencias que se producen para algunos casos emblemáticos, saltantes. Habría que ver si esto es recurrente o son casos especiales, y también analizar, más allá de la diatriba y la primera impresión, las razones por qué esto sucede. Yo no quiero con esto señalar en absoluto ninguna justificación. La conducta del juez Orozco creo que prima facie me parece de una enorme debilidad, sin fortaleza, sin fundamentos, pero tampoco quiero yo por esto llegar a la conclusión de que la solución es una suerte de subordinación de los jueces al gobierno de turno, cosa que sería fatal, cosa que ha pasado en épocas que ya hemos superado definitivamente. En consecuencia, es el tema que nosotros tenemos que ventilar. Es un asunto que me parece muy importante, y por otro lado, la reforma que hay que emprender al Poder Judicial
tampoco puede ser pues una prolongación del poder de turno. Yo creo que estas diferencias que existen corresponden a las diferencias que existen en la propia sociedad. Que el Parlamento tenga una determinada conducta es porque ha merecido el respaldo de un sector importante de la población. No vamos a pretender que se alinee así nomás, sin ningún tipo de diferencia o contradicción con lo que dice el Poder Ejecutivo, porque lo contrario estaríamos postulando una suerte de concentración de poderes que justamente se criticó durante la campaña electoral. Yo lo veo igual, sin hacer mayor drama de la diferencia. Y una última cosa, yo creo que también hay que preguntar en qué medida estos temas, que son lamentables, no se levantan en exceso para también velar de alguna manera las responsabilidades en la lucha, por ejemplo, por la seguridad ciudadana, contra la inseguridad, contra la violencia, contra la delincuencia, que le corresponde al Poder Ejecutivo y a la Policía Nacional. ¿Te das cuenta? O sea, yo también tengo la sensación de que un esquema político, el levantamiento y responsabilizar al Poder Judicial de estas cosas, en alguna manera también es decir, pasa piola la responsabilidad del Ministerio del Interior, de la Policía y quien corresponde el combate del crimen en primera instancia. Pero esto lo quiero plantear como temas de principio. No es que yo estoy en el caso corto defendiendo un punto, sino tengamos todos estos elementos para llegar a una posición cabal. Creo que esto es fundamental si queremos arribar a juicios equilibrados, certeros, que nos permitan una aproximación a la verdad. Ahora, esto ocurre en un contexto en el cual el gobierno empieza ya a perder popularidad y perder niveles de aprobación y por ende eso me parece, por eso es un poco extraño que se levante esto y ahora discutamos ese tema como si el tema de la lucha por la delincuencia sea la actuación de un juez que miserablemente saca un fallo desafortunado y que debe ser, por cierto, condenado, sancionado. Ahí está la OMA, están los organismos del Consejo Nacional de Magistratura para que disciplinariamente puedan intervenir si es que se verifica la comisión de un acto irregular. Eso hay mecanismos, hay canales para sancionar este tipo de inconductas. El juez tiene que fundamentar, tiene que decir, o sea, el juez no lo hace. Pero mi pregunta es directa, ¿estamos ante un gesto psicosocial del gobierno para levantar? Yo creo que hay un hecho importante, pero también no quiero negar el hecho de que juega para velar en fin, las otras responsabilidades que en una lucha más macro, más general, existen en el momento actual. Yo creo que hay que buscar los equilibrios. ¿Que caiga tanto el gobierno en términos de popularidad? De mi punto de vista, yo creo que es crítico, pero esta es una contradicción que se produce por razones absolutamente internas. Aquí yo creo que el gobierno mal podría responsabilizar a terceros, a oposiciones, que en este caso, si existen, no están flamígeras, no están en una actitud belicosa, beligerante, como uno podría suponer cuando se hacían los análisis al comienzo de esta gestión. El gobierno tiene un espacio pacífico, está gobernando, y finalmente las cosas que le han hecho que su popularidad se vaya por los suelos y caiga vertiginosamente son absolutamente endógenas. Yo creo que ese es un concepto que me extraña, porque para un gobierno con experiencia que se decía tener una burocracia de primer nivel, de cuadros muy experimentados, que el propio Pedro Pablo Kuczynski transmitía a él con su trayectoria de vida, me parece contradictoria, y eso es lo que está confrontando con la realidad, ¿no? Carlos Fernández, la debilidad, la crisis, la pérdida de popularidad, para ser más exactos, en las encuestas del gobierno, ¿es síntoma ya de una crisis inicial o es parte natural del desgaste de un gobierno, aun cuando ha transcurrido tan poco tiempo? Mira, yo creo que PPK pues no es un extraordinario político, ¿no? Yo creo que todos sabemos que él es más tecnócrata que político y mete la pata. Pues ha metido la pata, ha hecho declaraciones que no tiene por qué hacer. Han habido algunos hechos que han debilitado el gobierno efectivamente, pero yo creo que el tema de la corrupción, ¿no?, y el tema de la violencia que estamos analizando, hay que verlo en perspectiva histórica, ¿no? Yo creo que todo lo que estamos viendo ahora es fruto de los últimos 30 años. En los últimos 30 años aproximadamente hemos tenido 4 plagas que han generado lo que hoy existe. Y me estoy refiriendo a 4 personajes que al mismo tiempo han actuado en la política nacional. Me refiero primero a Alan García, desde 1985, que en su primer gobierno destruyó la economía nacional. Al mismo tiempo estaba Abimael Guzmán, destruyendo vidas, destruyendo infraestructura. Luego se incorpora al elenco Montesinos, con todo el daño que le ha hecho al Perú este señor a nivel de corrupción, dirigiendo el narcotráfico desde Palacio, en fin, y todo lo que ya conocemos nosotros. Y en cuarto lugar, Fujimori.
¿no? Estos 4 personajes han actuado al mismo tiempo durante cerca de 30 años y todavía tienen presencia en el Congreso y en otros lugares. Entonces, luego de 30 años con estos señores al mando del país, el nivel de corrupción desde arriba, porque de estos 4 personajes, ojo, 3 están presos, yo creo que bien presos, ¿no? Entonces, y claro, falta el general victorioso, Hermosa Ríos, que fue, digamos, de los 3 personajes que gobernaron el fujimorismo, Fujimori, Montesinos y Hermosa Ríos, los 3 están presos. O sea, los 3 hombres más poderosos. Pero lo que vivimos hoy es coletazo de lo ocurrido hace 20 años. Yo creo que es consecuencia de la penetración de la corrupción durante 30 años en el Poder Judicial, en la Fiscalía, en la Policía Nacional. Ahora, estamos saliendo de eso. Tenemos que salir de eso. Ahora, ¿cómo salir de eso? ¿Cómo reformar el Poder Judicial? ¿Cómo limpiar la Policía Nacional? ¿Cómo sanear la Fiscalía de la Nación? Son los retos que hoy día tenemos. Muchos analistas dicen la única posibilidad política de que este gobierno emprenda alguna reforma estructural es pactando con el Fujimori. ¿Qué opinan ustedes de eso? Mira, yo primero quería decir que la interpretación que hemos escuchado es muy interesante, muy sugestiva, un poco catastrófica. Yo no sé si Alan García casa exactamente dentro de esos 4 jinetes del apocalipsis. En fin, bien, yo creo que sí, hay algo de verdad en eso, pero creo que reducir los problemas contemporáneos, lo que sucede hoy día en la actualidad, a las tradiciones, a esta historia que se ha generado en los últimos tiempos, me parece un poco exagerado, unilateral. Creo que hay mucho de lo propio. La corrupción tiene nombres y apellidos, y tampoco no vamos a decir que es una especie de espíritu del mal que está por ahí, ¿no? Y se encarna de vez en cuando en las personas. Yo creo que justamente el pueblo peruano ha sabido en varias oportunidades discernir y votar por alternativas. Alternativa fue Alejandro Toledo, ¿correcto o no? Alternativa fue Humala, ¿no? Y alternativa ahora es Kuczynski, frente a los supuestos jinetes de la apocalipsis. Y lo que estamos viendo en todos estos casos es que los remedios no han sido mejores que la enfermedad, ¿correcto? Y en consecuencia, esto me lleva a mí a concluir de que la corrupción tiene raíces más profundas y la explicación es más compleja que responsabilizar a 3, 4, 5 personajes de este tipo de conductas. Yo creo que hay que ver ahí la responsabilidad, y justamente creo que es la falta de política del actual gobierno lo que está explicando justamente que lleve dentro de sí estos gérmenes de elementos corruptos. Moreno es uno de ellos, pero habrá que ver cuántos morenos más hay en una estructura que políticamente es muy frágil y que, como estamos reconociendo aquí, desde la propia cabeza comete sistemáticamente errores que justamente, entre otros, abren paso a este tipo de conductas absolutamente cuestionables. Vuelvo un poco al tema. A mí lo que me preocupa es que la debilidad del gobierno pueda conducir a la mediocridad. O sea, es que estamos llegando a un gobierno mediocre, estamos en el sentido llegando, de que no haga grandes reformas. La palabra es la palabra, entonces el gobierno dentro de poco va a tener como meta la sobrevivencia. O sea, adiós los grandes ideales, adiós las grandes reformas. Y si eso ocurre, el 2021 se presenta flamígero. Pero eso es un tema, a la pregunta que tú hacías. Yo creo que hay una suerte de tendencia de plano inclinado casi inexorable, más allá de la buena voluntad de muchas personas, de los puntos de vista legítimos, que una debilidad de este tipo lo lleva, para darle gobernabilidad al país, a una mayor conexión con la mayoría parlamentaria, a una suerte de acercamiento con el fujimorismo. Esto ya se dijo durante la campaña electoral, porque entre los idearios de uno y otro no hay diferencias sustantivas. No es el ¿Lo día crees y la viable noche. o posible? Yo creo que esa es casi la tendencia, salvo que Ahora, el gobierno salvo que el gobierno haga un giro de timón y mañana tenga otro primer ministro con otro talante, con otro espíritu, y que efectivamente marque un rumbo diferente. Hoy, con los elementos que tenemos, yo casi veo inexorablemente que esa convergencia se va a producir por la debilidad del gobierno y la necesidad de apoyarse. Y lo peor de todo es que esto va a ser con el concierto y el beneplácito de una muy buena parte de la opinión pública y las fuerzas vivas productivas que van a ver en esto la condición sine qua non para la estabilidad. Porque entre un gobierno que va a languidecer en las alturas sin aliados, o los aliados en contra y con fracturas internas, es mejor que busque una suerte de apoyo por la gobernabilidad y el bien del país, del punto de vista de un sector de la población y del punto de vista de los intereses empresariales, que no tengo duda que van a predicar una salida de este tipo. Carlos Fernández.
su opinión Sí, sobre este tema. Sobre este segundo punto sí coincido bastante con mi colega. En el primero no, en el primero yo sí creo que las cabezas del gobierno, los que gobiernan, dan el ejemplo, ¿no? Si Alan García tuvo el ministro Agustín Mantilla, ministro del Interior, y hoy día hablamos de la corrupción de la Policía Nacional, y vemos a Agustín Mantilla preso por corrupto, claro, y en el segundo gobierno de Alan García no te olvides que hubieron creo que 7 ministros del Interior y los 3 primeros cayeron sucesivamente por hacer licitaciones cuestionadas. O sea, 3 ministros del Interior, el tercero fue Luis Alba Castro, además dirigente cayeron en la época de Humala, ¿te acuerdas? Está ¿La época bien. de Humala tuvo más ministros del Interior o no? Yo no digo que Humala... Y también cayeron por licitaciones. Yo no digo que Humala sea un santo. No, claro. Pero comparado con los otros, se acerca a la santidad, ¿no? En ese sentido. Ahora, en relación al segundo punto, yo creo que desde el comienzo, por los resultados electorales, era clarísimo que tenía que haber un entendimiento entre las dos fuerzas políticas. O sea, el Ejecutivo no puede gobernar sin un entendimiento con el Poder Legislativo, ¿no? Eso estaba claro. El asunto es cómo se iba a tejer ese entendimiento, ¿no? Cómo se va a manejar esa relación, ¿no?, entre las dos fuerzas. Y lo que estamos viendo, y que creo que siempre se ha dado, es que Kuczynski pues tiene una actitud más complaciente probablemente que otros ministros, está abierto a ceder más que los otros ministros, ya cedió la Defensoría del Pueblo, ya cedió la SUNAT, claro. ya subió el BCR. No exenta de turbulencias, ¿no? Porque de hecho, si él pacta con el fujimorismo, rompe la coalición que lo llevó a yo creo que es al revés. Yo creo que va a ser la ruptura de la coalición, el enfrentamiento con los aliados, el que lo va a conducir a un acercamiento de salvavidas con el fujimorismo. Creo que, que primero se va a producir los enfrentamientos, la crisis, la descomposición, y luego como colofón, como resultado de eso. Va a ser causa, no consecuencia. Así es. Yo creo que es consecuencia, no la causa eficiente. Bueno, yo creo que la idea es que no haya descomposición. Obviamente. La idea es evitar la descomposición. Y en ese sentido, digamos que la crisis no se pronuncia, porque la crisis finalmente perjudica al país. Y nosotros no queremos que el país se perjudique. Yo no soy ni fujimorista ni Pepe Causa, pero no quiero que este país se perjudique por una pelea entre estos señores, por razones electorales, porque todavía están con sangre en el ojo, etcétera, etcétera. No, pero Ángel Delgado se refiere a que la pelea aparentemente es dentro de ellos. Dentro del grupo del gobierno. Yo quiero decir lo siguiente. No creo que eso vaya más. Está pasando. Bueno, contradicciones siempre hay. No, pero vamos a ver cómo se manejan las contradicciones. Yo quisiera, yo también quiero, por el bien del país, que el gobierno le vaya bien, eso no está en duda. Y yo vengo aquí a comportarme como analista, y lo que estoy haciendo es un juego un poco de laboratorio para ver qué va a pasar. No es mi deseo, y no estoy haciendo de abogado de uno y otro por si acaso, y creo que tampoco tú. Entonces, lo que tenemos que ver es escenario 1, escenario 2. Es un hecho que hemos compartido la enorme fragilidad de un gobierno que parecía más sólido, por lo menos cuando fue planteado, cuando se diseñó. Ahora vemos muchas fisuras, y yo me pregunto si este gabinete Zavala va a poder ir al trasiego del año 2000, va a llegar al hace un mes la pregunta era cuántas reformas puede hacer. Hoy la pregunta es cuántos meses va a durar. ¿Cuántos meses va a durar? O sea, de repente va a tener una suerte como la que tuvo el gabinete Lerner. ¿Se acuerda que en diciembre cambió? Pero se puede recomponer. No, se puede recomponer, y mañana aparecen gente y que le pone un nuevo ritmo. Pues la pregunta es si el gobierno está en proceso de recomposición. Como dicen los economistas, Cetibus Paribus, bajo este esquema yo creo que tiene serios problemas. Creo que es una maquinaria que puede tener buenas personas en lo particular, en su ramo académico, en su rol profesional, en su éxito empresarial incluso, pero como equipo político, que es la tarea de gobierno. El gobernante es político y la tarea gubernativa es política por excelencia. Lo técnico es el apoyo, es el respaldo para hacer las cosas bien, pero las grandes decisiones, el tener ojo para saber a quién llamo y a quién no llamo, distinguir entre lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto, eso se llama tener visión política, sensibilidad política, y eso es lo que adolece este gobierno y el gabinete. Y si ese problema lo tiene el presidente de la República, correcto, debería ser suplido con creces por un gabinete y por un primer ministro que sea justamente lo contrario, para poder compensar la aparente debilidad de un jefe de Estado cuyo perfil ha sido un perfil profesional, tecnocrático, antes que político. Carlos Fernández, sí.
Sí, yo creo que cojea, como mencioné en mi primera intervención, yo creo que Kuczynski cojea por una falta, digamos, de capacidad política. No es un político, pues, tradicional, es más tecnócrata, eso ya lo sabemos. ¿Y cómo puede compensar eso? Yo creo que teniendo asesores políticos al costado, pues, de cierto nivel, que no los vemos. Cuidado con los asesores. Que no los vemos. Asesores políticos, no más que salud, más que tecnócratas al costado. Asesores políticos. Ha tenido 2 que ha perdido, además de Moreno. Por eso no son políticos, esos son para el sector salud. No, cuidado. Estoy hablando de Laván y de Villacorta, que eran los políticos que lo acompañaban de toda la campaña. Sí, claro, en la campaña sí. Estoy hablando de asesores políticos ya para el gobierno, que es otro nivel, ¿no? Bueno. Violeta ni Laván tienen experiencia ahora de gobierno. tienen su bancada, tiene a Carlos Bruz, a Juan Cheput, a Lino Costa, a Mercedes Arao. O sea, como que están en el Parlamento y él necesita que estén a su lado, tener 1 o 2 personas a su lado día a día que viajen con él, etcétera, etcétera. Esa es una recomposición del gobierno, por ejemplo. Dejar el Parlamento ya a dominio total de los fujimoristas y replegarse en el Ejecutivo. Podría ser una alternativa. Y sacar sus cuadros del Parlamento, ya viendo ahí que no hay mucho que hacer. Tener 18 y tener 15 es lo mismo. Ya, o 14 o 12, claro, francamente. Ahora, yo creo que hay que plantearse también otra pregunta, ¿no? Hay que preguntarse a quién le conviene que este gobierno se debilite. Y a quién no le conviene que este gobierno se debilite. Porque en función de eso tú vas a actuar políticamente, ¿no? Yo creo que hay sectores radicales, probablemente de izquierda, que quieren debilitar este gobierno. Que han sido aliados del gobierno. Y no sé si aliados, pero han votado. Eso es diferente de ser aliados, ¿no? Yo puedo votar por otra persona y no soy aliado. De acuerdo. ¿no? Como la mayoría de los peruanos, además que son independientes, ¿no? Pero fue un voto consciente, deliberado, obviamente, un llamado, una exhortación, una escogencia entre uno y otro. Claro que sí. Pero eso no quiere decir ser aliado. No, bueno, está bien. En segundo lugar, yo creo que no le conviene al país, no le conviene a los empresarios, no le conviene al pueblo en general que haya crisis en este gobierno. Estamos en una situación económica, digamos, regular, ¿no? Queremos relanzar nuestra economía y para eso necesitamos estabilidad política. Y esa estabilidad política no solamente la da el Ejecutivo, sino también es responsabilidad de la oposición que hoy día controla el Congreso. Entonces, ahí tiene que tejerse una relación que le dé estabilidad política al país para poder relanzar nuestra economía. Ahora, por los dos lados se van a cometer errores, por supuesto. Kuczynski está cometiendo errores y el Congreso también, los fujimoristas también están cometiendo errores. Pero eso hay que manejarlo de tal manera, teniendo como objetivo fundamental el relanzamiento de nuestra economía, que está ahora en momentos difíciles. Muchas gracias a Carlos Fernández Fontenoa y a Ángel Delgado, que nos han acompañado en este panel.